La historia de México es una historia de cambios, guerras y adaptación. Nos ubicamos en los años 70, en un México mutilado y con las heridas abiertas por un Tlatelolco que sigue fresco, pero que aspira al progreso y a la modernidad. Las minifaldas, los hombres con cabellos largos, el rompimiento de estereotipos, las drogas, los colores brillantes, la psicodelia, las canciones hippies con sus guitarras acústicas y los anteojos redondos. La Ciudad de México fue el foco cultural, el epicentro del cambio. Un año antes, en 1969, el presidente Díaz Ordaz había inaugurado el metro, siendo el primero en conducirlo y también su primer pasajero. Se dice que la gente estaba tan emocionada con poder utilizar el tren que un día después 500,000 de personas lo usaron. Díaz Ordaz abandonaría la presidencia al iniciar la década y Luis Echeverría llegaría a ocupar su lugar. Aunque el país estaba moviéndose, no todo estaba olvidado. Tanto Díaz Ordaz como Echeverría eran apuntados como principales actores intelectuales de la matanza. Los ecos del 68 sonaban con fuerza y recorrían las calles de la capital. Más marchas y más tragedias, como la ocurrida en el 71 a mitad de una marcha demandando la democratización de la educación y la apertura electoral del Estado mexicano. Un grupo paramilitar llamado Los Halcones se infiltraría y mataría aproximadamente 120 estudiantes. Otro problema político surgiría más tarde, en el 76, con la llegada de José López Portillo a la silla presidencial. Como una protesta al pobre y presunto sistema democrático del país, López Portillo ganaría con el 100% de los votos válidos al ser el único candidato elegible. Pero no todo son cosas malas. Los 70s trajeron consigo la igualdad jurídica tanto de hombres como mujeres. Si bien esta fue la década de la liberación y el descontento social, también lo fue del amor y la paz. Y es en esta época donde podemos ubicar el nombre de María Luisa Puga, autora mexicana que comenzaría su producción literaria a finales de los años 70. María Luisa Puga nace en el México bohemio de los años 40, en la Ciudad de México un febrero del 44. Fue escritora, novelista, cuentista, periodista, maestra, pero más importante, una mujer que reforzaría su identidad a lo largo de sus obras. Fue colaboradora del Universal, La Jornada, La Plaza y Uno más Uno. También ganó el premio Javier Villarrutia en 1983 por su novela Pánico Peligro y el premio Juan Ruiz de Alarcón en 1996. Su infancia transcurrió en Acapulco y posteriormente, tras el fallecimiento de sus padres en un accidente, se trasladaría a Mazatlán a vivir con sus abuelos. Desde su juventud tuvo la ilusión de ser escritora. Lecturas como el diario de Ana Frank le servirían de inspiración para comenzar su propio diario personal. Puga se trasladó a Europa en abril de 1968 tras dejar Ciudad de México y durante 10 años recorrió varios países. Por diversas situaciones terminó viviendo en la capital de Kenia, Nairobi. Sus vivencias y visiones de esta ciudad le inspirarían para la creación de su primera novela, Las posibilidades del odio, publicada en 1978. En Las posibilidades del odio, trata el colonialismo desde la perspectiva de un joven blanco que vive en Nairobi, denunciando las injusticias y la corrupción que infectan al tercer mundo. Una comparación con el México que se vivía en esa época. Esta obra fue muy bien recibida por la crítica literaria, que elogió la escritura fluida y precisa de la autora y consideró exótico el tema con el que se trataba. Tras la publicación de esta novela, María Luisa Puga regresó a México y se terminó afiliando al Partido Comunista Mexicano, por el cual fue candidata a diputado suplente de su distrito. Cabe destacar que la obra de María Luisa Puga se caracterizó por una profunda preocupación social, pero aún así siempre separó su trabajo literario de su trabajo político. Algunas de sus producciones en novela incluyen Las posibilidades del odio en 1978, Cuando el aire es azul en 1980, Pánico Peligro en 1983, La forma del silencio en 1987, Antonia en 1989,
Las razones del lago, en 1990. La ceremonia de iniciación, en 1994. La viuda, del mismo año. La reina, un año posterior, publicada en 1995. Inventar ciudades, de 1998. Y su última novela fue 9 madrugadas y media, publicada en 2003. En cuanto al cuento, tiene algunas recopilaciones, tales como Inmóvil Sol Secreto, publicado en 1979, Accidentes, de 1981, Intentos, en 1987, Los 7 pecados capitales, en 1989, de Intentos y Accidentes. Su producción literaria también incluye literatura infantil como El Tornado, en 1985, Los tenis acatarrados, en 1991, A Lucas le sale todo mal, en 2005. También se dedicó a escribir ensayos, la mayoría de estos fueron autobiográficos, tales como María Luisa Puga de Cuerpo Entero, en 1990, y Diario del Dolor, en 2004. En 1982, María Luisa Puga comenzó a trabajar como correctora de galeras en la editorial Siglo XXI, además de impartir talleres literarios. Los talleres literarios se mantendrán como una constante a lo largo de toda su vida. En 1985, recorrería poblados rurales al norte del país junto a Mónica Mansur. Además, encabezaría varios eventos literarios e impartiría conferencias sobre la mujer en la literatura y su rol social, que la llevarían a criticar algunos foros de política cultural y educación de la nación. En uno de los talleres literarios conocería a Isaac Levin, que sería su pareja por el resto de su vida. Levin había trabajado como gerente en multinacionales, consultor del gobierno estadounidense y auditor en Costa Rica, pero decidió dejar todo esto para dedicarse a la escritura de cuentos. Sería él, ya después de casados, el que le propondría abandonar la ciudad para vivir en el bosque en una cabaña que él mismo construyó, frente al lago michoacano de Sirahuén. Para este punto de su vida, María Luisa Puga ya era considerada una de las más grandes escritoras de la literatura mexicana. El conjunto de su obra publicada tuvo su reconocimiento con el Premio Juan Luis de Alarcón, otorgado en 1996, año en el que empezó a impartir su primer taller literario en México a través de Internet. Como mencioné anteriormente, María Luisa Puga tiene varias obras de carácter autobiográfico. Una de estas es 9 madrugadas y media, que consta de un diálogo largo entre un escritor y una escritora acerca del proceso de creación que transcurre en el tiempo que indica el título. En esta obra, Puga hace referencia al secuestro que sufrió en la cabaña a la que se había retirado, que le produjo artritis reumatoide por las caídas sufridas varias veces al ser conducida a través del bosque. Esta enfermedad, unida a un efisema pulmonar causado por su hábito de fumar, la postraron en una silla de ruedas. El sufrimiento que padeció en esta etapa de su vida lo expresó en la obra Diario del Dolor, su último libro publicado. Diario del Dolor consta de 100 relatos pequeños donde narra su relación con el dolor, el cual es el personaje principal, y de alguna manera le sirvió de vía de escape. Esta obra contiene un disco compacto donde se puede escuchar la voz de Puga leyendo el relato, y que incluso sirvió a la Secretaría de Salud de México para las terapias con enfermos desahuciados. En diciembre de 2004, la escritora comenzó a caminar con la ayuda de un bastón, pero la esperanzadora recuperación se vio truncada cuando en un chequeo rutinario se le detectó un cáncer avanzado en los ganglios y en el hígado. El día de Navidad de ese año, María Luisa Puga falleció y dejó inconclusas 2 novelas, en las que trataba nuevamente el concepto del dolor. María Luisa Puga dejó escrita una gran cantidad de cuadernos de apuntes. Estos, ante su fallecimiento, fueron puestos a disposición de su amiga Elena Poniatowska.
Además, a petición de la escritora, ella fue incinerada y sus cenizas fueron enterradas al pie del árbol que había delante de la cabaña. María Luisa Puga fue una habitante del mundo, no solo por sus viajes alrededor de Europa o su establecimiento en Nairobi, Kenia, por algunos años. No. Puga tenía una visión del mundo global. Le gustaba ver desde las periferias, desde fuera, y así comenzar a construir su poética. Colocarte, digamos, un paso fuera de ti, fuera de todo. Así es como hay que escribir. Y es desde este fuera que nos presenta su estructura y su perspectiva y su manera de ver el mundo. María Luisa Puga siempre ha sido una escritora social. Sin embargo, a veces ofrece otra faceta de ella misma, una más íntima, que te invita a adentrarte al mundo interior. Un ejemplo de esto es su cuento Inmóvil Sol Secreto, publicado en el libro del mismo nombre. En este cuento, María Luisa nos cuenta el fracaso amoroso de una pareja que termina yéndose a vivir a una isla griega para la supervivencia de la relación amorosa. La historia en sí parece simple, pero debajo de la superficie esconde algo más. Encabezada por un epígrafe de Juan Carlos Onetti, toda la historia se construye a base del miedo. También él tiene miedo, pensó Díaz Grey, y al cruzar la calle, unidos por el miedo, sería tan melodramático como unidos por la culpa o por el remordimiento, pero mucho más verdadero. Juan Carlos Onetti, Junto a cadáveres. Todo el cuento de Puga podría encerrarse en la teoría del miedo que el Dr. Díaz Grey, personaje de la novela de Onetti, expone. No indudable, pero mucho más convincente que el marxismo y el freudismo, mi teoría del miedo determina la historia y la psicología de los hombres. Asegura así que sin miedo no hay pasiones. Es el miedo a la soledad, el miedo a dejar la rutina, lo que lleva a Enrique y a nuestra narradora a viajar a esa pequeña isla en Grecia. El miedo es el factor que desencadena todos los acontecimientos que dan forma al relato. En ese momento teníamos miedo, los dos. Su cara había vuelto a ensombrecerse y yo la odiaba. Teníamos miedo de ver esfumarse ese alivio que habíamos creído sentir y quedar atrapados eternamente en la horrorosa incomodidad en que habíamos estado viviendo. Teniendo de narradora la voz de una mujer, nos ofrece su visión de las cosas, su sentir y sus motivaciones a actuar, subjetivas de cierta manera, pero no menos válida. El retrato de las pasiones en Inmóvil Sol Secreto se presenta a manera de eclipse, primero en el entusiasmo y la esperanza de una nueva vida en un lugar que ha quedado desolado por una catástrofe. Solo había 40 casas en la isla y la mayoría de su población se había ido. Sin embargo, la pareja se encontraba optimista, lista para perdonar y olvidar. Pero el olvido es difícil cuando el miedo domina tus acciones y como pólvora ante la más pequeña chispa, puede volatilizar todo en un instante. Así pues, el sol se ensombrece hasta quedar oculto. María Luisa Puga es una autora que se entrelaza con fuerza en su obra, donde su voz no desaparece y su visión del mundo nos acompaña hasta el final.